Hoy es miércoles de milagros. El poder de Efatá se manifiesta ahora. El cielo no solo te observa, sino que te convoca para algo extraordinario. Este no es un día común, sino el momento agendado por el Creador para tu victoria. Una voz profética rompe barreras y una palabra de autoridad resuena en tu espíritu. Efatá, ábrete. Este decreto implacable destruye muros invisibles, deshace cadenas de duda y derriba argumentos que te mantienen preso. Deja tu Efatá y tu intención de hoy en los comentarios y comenta desde dónde estás viendo. Siente el peso de la opresión. Siente la frustración de puertas que parecen selladas, de caminos que se cierran ante tus ojos. Es como caminar en un laberinto oscuro, donde cada esquina revela otro callejón sin salida. Lo intentas, te esfuerzas, golpeas, empujas, pero las barreras permanecen inmóviles, burlándose de tu persistencia. Miras al cielo, gritas por ayuda, pero el silencio parece la única respuesta. Hay una sensación de estancamiento, de aprisionamiento, de que algo fundamental en tu vida está bloqueado, impidiendo el flujo, la prosperidad, la salud, la paz, el avance espiritual. Esta sensación no es una ilusión, es la realidad de una batalla que muchas veces libramos contra fuerzas invisibles, contra circunstancias abrumadoras, contra limitaciones autoimpuestas o impuestas por un mundo caído. Te sientes amordazado. Tus oídos espirituales parecen sordos a la voz de Dios. Tus ojos vendados para las oportunidades y las salidas. Es un estado de inercia forzada, donde el potencial se acumula, pero no encuentra salida. El peso de la decepción se asienta sobre tus hombros. La esperanza comienza a esfumarse como arena entre los dedos. Cada nuevo día parece solo una repetición dolorosa del anterior, sin perspectiva de cambio. Ves a otros progresando, sus puertas abriéndose, mientras las tuyas permanecen tercamente cerradas. La pregunta resuena en el alma. ¿Por qué? ¿Por qué yo? ¿Por qué esta lucha interminable? La respuesta, muchas veces, no es fácil de encontrar en las circunstancias visibles. Reside en un nivel más profundo, en una batalla que se libra en los reinos espirituales, pero que tiene efectos devastadores en tu realidad física. Pero hoy, en este exacto momento, hay una palabra que viene a romper esa parálisis. Una palabra que lleva en sí la autoridad del propio Creador. Una palabra que no conoce barreras, que no respeta candados, que no se intimida con murallas milenarias. Esa palabra es Efatá. No es solo un sonido, es un decreto. Es la manifestación sonora de la voluntad divina para que algo que está cerrado sea abierto, para que algo que está bloqueado sea liberado, para que algo que está preso sea soltado. Su origen es divino, su poder es ilimitado. Resonó por primera vez de forma registrada en la tierra a través de los labios del hombre que es la propia palabra encarnada, Jesús de Nazaret. Él estaba en la región de Decápolis y le trajeron a un hombre sordo y con dificultades para hablar. Imagina la escena. Un hombre aislado por el silencio, incapaz de comunicarse plenamente con el mundo a su alrededor. Su vida era una prisión sonora, un eco distante de las voces y sonidos que llenaban la vida de los demás. Su dificultad para hablar le impedía expresar sus pensamientos más profundos, sus emociones, sus necesidades. Era una doble barrera, un doble aprisionamiento. Las personas clamaban a Jesús para que impusiera las manos sobre él. Tenían fe en el toque, en la imposición de manos. Pero Jesús, el maestro de la innovación divina, decidió hacer algo diferente, algo que grabó aquel momento en la historia y en la eternidad. Marcos, en el capítulo 7, versículos 33 al 35, registra el momento con detalles vívidos y conmovedores. Jesús, apartándolo de la multitud, le metió los dedos en las orejas y escupiendo le tocó la lengua.
Luego miró al cielo y con un profundo suspiro dijo, Efatá, que significa ábrete. Al instante se le abrieron los oídos, se le soltó la lengua y comenzó a hablar claramente. Nota la profundidad del acto. Jesús lo apartó de la multitud. A veces, el milagro requiere un momento de intimidad, de separación del ruido y la confusión. Usó gestos físicos, puso los dedos en las orejas, tocó la lengua con saliva. Estos no eran rituales mágicos, sino actos que simbolizaban la aplicación del poder divino directamente en los puntos de bloqueo. Y entonces, mirando al cielo, lo que indica el origen celestial de la autoridad que poseía, y con un profundo suspiro, un gemido que quizás expresaba la compasión divina por la miseria humana, o la tensión espiritual del enfrentamiento con las fuerzas que causaban aquella enfermedad, pronunció la palabra. Una sola palabra en arameo, la lengua hablada en la época, Efatá. Y el efecto fue instantáneo, inmediato, completo. Los oídos se abrieron, la lengua se soltó, el habla se hizo clara. Las barreras fueron pulverizadas. El hombre fue liberado de su aislamiento, reintegrado a la comunidad, capaz de oír y de ser oído. Esta palabra, Efatá, no se limitó a aquella curación física. Se convirtió en un símbolo poderoso de la capacidad de Dios para abrir lo que está cerrado, para liberar lo que está preso, para restaurar lo que está bloqueado en cualquier área de la existencia humana. Es un principio espiritual universal. Donde hay un bloqueo, donde hay una barrera, donde hay algo que necesita ser abierto para que la vida fluya como Dios planeó, la palabra Efatá, pronunciada con fe y autoridad divina, tiene el poder de actuar. No se limita a oídos y lenguas físicas. Se aplica a oídos espirituales que no oyen la voz de Dios, a lenguas que están atadas por el miedo o la incredulidad, a mentes que están cerradas a la verdad, a corazones que están endurecidos por el dolor o el pecado. Pero va mucho más allá. Se aplica a puertas de oportunidad financiera que parecen atrancadas, a caminos de relación que fueron rotos, a fuentes de salud que parecen secas, a canales de creatividad e innovación que están obstruidos, a prisiones emocionales de miedo, ansiedad y depresión que confinan el alma, a cadenas espirituales de vicio y pecado que aprisionan el espíritu. Vamos a explorar esta verdad en profundidad, sumergiéndonos en las Escrituras para ver cómo el principio de Efatá, el principio de la apertura divina, se manifiesta en diversas situaciones y cómo podemos aplicarlo hoy. La Biblia está repleta de narrativas de Dios abriendo lo que estaba cerrado, transformando lo imposible en realidad. Cada una de estas historias es un testimonio del poder de Efatá en acción, mucho antes de que la palabra fuera pronunciada por Jesús, pues el poder detrás de la palabra siempre existió en Dios. Considera la historia del Mar Rojo en Éxodo 14. Los israelitas estaban atrapados entre el ejército egipcio que los perseguía y el vasto e infranqueable Mar Rojo. No había a dónde ir. La muerte parecía segura. Era el bloqueo final, la barrera máxima. Humanamente hablando, la situación era desesperada, sin salida. El pueblo clamó en pánico, cuestionando por qué Moisés los había sacado de Egipto para morir en el desierto. Pero Dios, a través de Moisés, pronunció un decreto, una palabra de comando que era el Efatá para aquella situación. Moisés extendió la mano sobre el mar, y el Señor hizo que el mar retrocediera con un fuerte viento oriental durante toda la noche, transformando el lecho del mar en tierra seca. Las aguas se dividieron, formando dos paredes colosales, una a la derecha y otra a la izquierda. Lo que era una barrera impenetrable se convirtió en un camino. El Mar Rojo se abrió. Efatá era una apertura física, sobrenatural, que permitió el paso de cientos de miles de personas a la libertad. El contexto histórico es crucial.
Israel estaba huyendo de siglos de esclavitud, una opresión que parecía no tener fin. La persecución del faraón representaba la persistencia del enemigo en mantener cautivo al pueblo de Dios. El Mar Rojo era el último obstáculo natural, pero también simbolizaba los obstáculos aparentemente infranqueables que surgen cuando buscamos la libertad o avanzamos en el propósito de Dios. La explicación profunda aquí es que Dios no solo removió la barrera, Él creó un camino donde no había ninguno. Transformó el propio obstáculo en parte de la solución. Las aguas que eran una barrera para Israel se convirtieron en el arma de destrucción para los egipcios. La implicación para los días actuales es clara. Puedes estar enfrentando un mar rojo en tu vida, una situación que parece totalmente sin salida, donde te sientes acorralado por deudas, problemas de salud, crisis familiares, oposición implacable. La aplicación práctica es confiar en que, incluso cuando no hay camino visible, Dios puede crear uno. Tu Efatá, para tu mar rojo, puede venir en forma de una solución inesperada, una ayuda que surge de la nada, una idea brillante, o incluso la fuerza para pasar a través de la dificultad de una manera que nunca imaginaste. Declara Efatá sobre tu mar rojo hoy. Otro ejemplo monumental del poder de Efatá es la caída de las murallas de Jericó, registrada en Josué 6. Jericó era una ciudad fortificada, con murallas dobles, aparentemente impenetrables. Representaba el primer gran obstáculo en la conquista de la tierra prometida. ¿Cómo un ejército de nómadas podría derribar fortalezas así? La estrategia humana sería inútil. Pero Dios dio una instrucción divina, inusual y aparentemente ilógica. Marchar alrededor de la ciudad una vez al día durante 6 días, y al séptimo día, marchar 7 veces. Y, al sonido de las trompetas y del grito del pueblo, las murallas caerían. El contexto aquí es la entrada en la tierra prometida, el cumplimiento de las promesas de Dios. Jericó era un símbolo de la resistencia del enemigo y de las estructuras de poder que se oponen al avance del reino de Dios. La explicación profunda no está en la fuerza del grito o del sonido de las trompetas, sino en la obediencia del pueblo a la orden divina y en el poder de Dios que se manifestó a través de aquel acto de fe. El grito y las trompetas eran la manifestación de la fe y de la declaración profética del pueblo, alineándose con el decreto divino. Las murallas no cayeron por ingeniería militar, sino por un Efatá sobrenatural. Se abrieron, se desmoronaron, permitiendo que el pueblo entrara y tomara la ciudad. La implicación para los días actuales es que existen murallas de Jericó en tu vida. Hábitos destructivos, fortalezas mentales de incredulidad o miedo, sistemas de opresión, estructuras injustas que impiden tu progreso. La aplicación práctica es que, a veces, la estrategia para derribar esas murallas no es la fuerza bruta o la lógica humana, sino la obediencia fiel a la palabra de Dios, la perseverancia en la oración y en la adoración, las marchas y las trompetas, y la declaración audaz de la fe, el grito. Tu Efatá para las murallas en tu vida viene por la fe obediente y por la declaración profética. Declara Efatá sobre esas murallas. Piensa en Pedro en la prisión, en Hechos 12. Herodes Agripa y había arrestado a Pedro con la intención de ejecutarlo después de la Pascua. Pedro estaba encadenado entre 2 soldados, con guardias en la puerta de la celda y portones de hierro que daban a la ciudad. Era una prisión de máxima seguridad, humanamente imposible de escapar. La iglesia estaba en oración ferviente por él. El contexto es la persecución inicial contra la iglesia, el intento del enemigo de silenciar a los apóstoles e impedir la propagación del evangelio. La explicación profunda aquí es que la oración ferviente de la iglesia activó la intervención divina. Un ángel del Señor apareció,
Una luz brilló en la celda. El ángel tocó a Pedro y lo despertó. Las cadenas cayeron de sus manos. El ángel le ordenó que se vistiera y lo siguiera. Pasaron junto a los guardias dormidos y el portón de hierro que daba a la ciudad se abrió por sí mismo delante de ellos. Éfata. La prisión se abrió. Las cadenas cayeron. Los portones cedieron. Pedro fue liberado de una muerte segura por un éfata angelical en respuesta a la oración de la iglesia. La implicación para los días actuales es que puedes sentirte en una prisión de circunstancias, de deudas, de enfermedad crónica, de una relación tóxica, de un vicio. Puedes sentirte encadenado, vigilado, sin esperanza de escapar. La aplicación práctica es que la oración, especialmente la oración colectiva de la comunidad de fe, tiene el poder de mover el cielo y traer la intervención divina. Tu éfata puede venir a través de una puerta que se abre inesperadamente, una solución que surge de la nada, una liberación sobrenatural de las ataduras que te atan. Declara éfata sobre tu prisión. Y la historia de Lázaro en Juan 11. Lázaro llevaba 4 días muerto. Su cuerpo ya estaba en descomposición. La esperanza humana había desaparecido por completo. Marta y María estaban en luto profundo. Jesús llegó, y a pesar de la aparente finalidad de la muerte, Él declaró: «Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque muera, vivirá». Fue al sepulcro, una cueva con una piedra pesada en la entrada. La piedra representaba la barrera final, la marca de la muerte y la separación. Jesús ordenó que quitaran la piedra. Marta vaciló, recordando que el cuerpo ya olía mal. Pero Jesús insistió: ¿no te dije que si crees, verás la gloria de Dios? Quitar la piedra fue un acto de obediencia y fe humana, preparando el camino para el milagro. Una vez removida la piedra, la barrera física, Jesús clamó con gran voz: «Lázaro, ven fuera». Éfata. La muerte tuvo que liberar su presa. El sepulcro se abrió, y Lázaro salió, aún envuelto en las vendas fúnebres. La explicación profunda es que Jesús tiene autoridad sobre la propia muerte. La piedra era una barrera física, pero la muerte era la barrera espiritual y biológica. El comando, «ven fuera», fue el éfata supremo sobre la muerte y el sepulcro. La implicación para los días actuales es que puedes estar enfrentando situaciones que parecen muertas. Un sueño que murió, una relación que terminó, una carrera que fracasó, una esperanza que se esfumó. La aplicación práctica es que, incluso en las situaciones más desesperadas, donde todo parece acabado, Jesús, a través del poder de éfata, puede traer vida nueva. Tu éfata para lo que está muerto en tu vida viene por la fe en la resurrección y por la obediencia al remover las piedras que tú puedes remover, como la incredulidad, la amargura, mientras confías en que Él hará lo imposible. Declara éfata sobre lo que parece muerto. No podemos olvidar las innumerables veces en que Jesús abrió los ojos de los ciegos. En Juan 9, Él sana a un hombre que era ciego de nacimiento. Hizo lodo con saliva, lo aplicó en los ojos del hombre y lo envió a lavarse en el estanque de Siloé, que significa enviado. El acto de aplicar el lodo y enviar al hombre a lavarse era parte del proceso, una prueba de obediencia y fe. Cuando el hombre obedeció y se lavó, regresó viendo. Éfata, sus ojos fueron abiertos. En Marcos 8, Jesús sana a un ciego en Betsaida. Escupió en los ojos del hombre e impuso las manos sobre él. El hombre dijo que veía a las personas como árboles andando. Jesús impuso las manos nuevamente, y el hombre vio claramente. Éfata. Sus ojos fueron completamente abiertos. En Mateo 9, 2 ciegos siguieron a Jesús clamando por misericordia. Jesús preguntó si creían que Él podía hacer aquello. Ellos dijeron sí.
Entonces él tocó los ojos de ellos diciendo, que se haga con ustedes conforme a su fe. Y los ojos de ellos se abrieron. Efatá. La explicación profunda es que Jesús tiene poder sobre las enfermedades y sobre la ceguera física. Pero esta ceguera también simboliza la ceguera espiritual, la incapacidad de ver la verdad de Dios, de entender sus caminos, de percibir su presencia y sus planes. La implicación para los días actuales es que puedes estar enfrentando ceguera en alguna área. No consigues ver la solución para un problema. No entiendes por qué algo está sucediendo. No percibes las oportunidades que Dios está poniendo delante de ti. O estás luchando por entender las Escrituras o la voluntad de Dios. La aplicación práctica es que, así como Jesús abrió los ojos físicos, Él puede abrir tus ojos espirituales y mentales. Tu efatá para la ceguera en tu vida viene pidiéndole a Él claridad, discernimiento y la capacidad de ver las cosas desde la perspectiva divina. Confía en que Él puede remover los velos que impiden tu visión. Declara efatá sobre tus ojos físicos y espirituales. ¿Y qué decir de Lucas 24:45? Después de la resurrección, Jesús apareció a sus discípulos y antes de ascender, entonces les abrió el entendimiento para que comprendieran las Escrituras. Efatá. El entendimiento de ellos estaba, en cierta forma, cerrado a la plena revelación de quién era Él y del significado de su muerte y resurrección, a pesar de haber pasado años con Él. La explicación profunda aquí es que la comprensión espiritual no viene solo por el estudio intelectual, sino por una obra sobrenatural de Dios en el corazón y en la mente. Es un efatá en el intelecto y en el espíritu. La implicación para los días actuales es que puedes luchar por entender la Biblia, por discernir la voz de Dios, por comprender los propósitos de Dios para tu vida. Puedes sentirte confuso, perdido espiritualmente. La aplicación práctica es que puedes pedirle a Dios que abra tu entendimiento. La oración por sabiduría y revelación, Efesios 1:17-18, es una petición por efatá en tu mente y espíritu. Tu efatá para el entendimiento viene buscando a Dios y su palabra con humildad, pidiendo que el Espíritu Santo sea tu maestro. Declara efatá sobre tu entendimiento. Recuerda también a Pablo y Silas en Hechos 16. Estaban en Filipos, predicando el Evangelio, y fueron arrestados, azotados severamente y lanzados a la prisión con los pies sujetos al cepo. Era una situación de sufrimiento físico extremo y aprisionamiento injusto. En medio de la noche, en lugar de quejarse o desesperar, estaban orando y cantando himnos a Dios. Efatá. En medio de la prisión, crearon una atmósfera de adoración que activó el poder liberador de Dios. De repente, hubo un gran terremoto que sacudió los cimientos de la prisión. Todas las puertas se abrieron y las cadenas de todos se soltaron. La explicación profunda es que la adoración y la oración en medio del sufrimiento tienen el poder de liberar lo sobrenatural. El terremoto fue el vehículo del efatá divino, pero fue la fe y la adoración de Pablo y Silas lo que lo precipitaron. Las puertas no fueron abiertas por fuerza humana, sino por un sacudimiento celestial. Las cadenas no fueron rotas por herramientas, sino por el poder que reside en la alabanza. La implicación para los días actuales es que puedes estar en una situación de gran sufrimiento, injusticia o aprisionamiento. Puedes sentir que tus cadenas son inquebrantables y tus puertas impenetrables. La aplicación práctica es que tu adoración y oración, incluso en la oscuridad, pueden ser la clave para tu efatá. Cuando alabas a Dios en medio de la tormenta, invitas el sacudimiento divino que puede abrir puertas y romper cadenas que ninguna fuerza humana conseguiría. Declara efatá a través de tu adoración, y no podemos olvidar a las muchas mujeres en la Biblia cuyos vientres fueron abiertos por la intervención divina después de años de esterilidad. Sara,
Génesis 21, Rebeca, Génesis 25, Raquel, Génesis 29:30, la madre de Sansón, Jueces 13, Ana, 1 Samuel 1. La esterilidad en aquellas culturas era una fuente de gran vergüenza y dolor, un bloqueo biológico y social que parecía final. Pero Dios, en su soberanía y por causa de sus propósitos, abrió lo que estaba cerrado. Efatá. El vientre estéril se convirtió en una fuente de vida. La explicación profunda es que Dios tiene poder sobre la biología, sobre lo que la naturaleza considera imposible. Puede revertir lo que parece ser un veredicto final. La implicación para los días actuales va más allá de la infertilidad física. Se aplica a cualquier área de tu vida que parece estéril, infructífera, incapaz de generar vida o crecimiento. Un ministerio que no avanza, un negocio que no prospera, una relación que no crece, una vida espiritual que parece seca y sin frutos. La aplicación práctica es que Dios puede traer vida y fruto a donde hay esterilidad. Tu efatá para la esterilidad en tu vida viene por la fe en el Dios que da vida a los muertos y llama a la existencia las cosas que no existen. Romanos 4:17. Confía en que Él puede abrir la fuente que parece seca y traer un tiempo de fructificación abundante. Declara efatá sobre las áreas estériles de tu vida. Estos son solo algunos ejemplos poderosos del principio efatá en acción en las Escrituras. Demuestran que Dios es el Dios de la apertura, el Dios que remueve barreras, el Dios que libera lo que está preso, el Dios que trae vida a donde hay muerte y fruto a donde hay esterilidad. Y lo más glorioso es que, en Cristo Jesús, esta misma autoridad y este mismo poder están accesibles a nosotros, sus seguidores. Jesús dijo en Lucas 10:19, «He aquí, les doy autoridad para pisotear serpientes y escorpiones, y sobre todo el poder del enemigo, y nada les hará daño». Él nos dio autoridad sobre las obras del enemigo, que es quien muchas veces erige las barreras y crea los bloqueos en nuestras vidas. En Marcos 16, 17, 18, Él dijo que señales seguirían a los que creen, incluyendo expulsar demonios, hablar nuevas lenguas, tomar serpientes, beber cosas venenosas sin sufrir daño, e imponer las manos sobre los enfermos para que sean sanados. Todo esto es parte del paquete de autoridad para remover barreras y traer liberación y sanación, para ejercer el efatá divino a través de nosotros. En Juan 14:12, Jesús hizo una declaración aún más sorprendente. De cierto les digo, el que cree en mí, las obras que yo hago, él las hará también, y aún mayores hará, porque yo voy al Padre. Las obras que él hizo, incluyendo pronunciar efatá y ver lo imposible suceder, están disponibles para nosotros que creemos. Y en Mateo 18:18, Él dijo, «De cierto les digo que todo lo que aten en la tierra será atado en el cielo, y todo lo que desaten en la tierra será desatado en el cielo». Atar es prender, prohibir. Desatar es soltar, permitir, abrir. Esa es una autoridad para ejercer efatá, para desatar las ataduras del enemigo y permitir que el propósito de Dios se manifieste. ¿Cómo accedemos y activamos este poder de efatá en nuestras vidas hoy? Principalmente a través de la fe y de la declaración de la palabra de Dios. Hebreos 11:1 define la fe como la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. La fe es la moneda del reino espiritual. Es la creencia en aquello que Dios dijo, aunque la realidad visible diga lo contrario. En Marcos 11:23-24, Jesús enseñó, «Porque de cierto les digo que cualquiera que diga a este monte, quítate y échate en el mar, y no dude en su corazón, sino crea que se hará lo que dice, todo lo que diga le será hecho. Por tanto, les digo que todo lo que pidan en oración, crean que lo han recibido, y les será hecho».
Esto es Efatá, en acción por la fe y por la palabra hablada. Los montes representan grandes obstáculos, barreras infranqueables. Jesús nos da la autoridad para hablarle al monte, para pronunciar el decreto de Efatá sobre él, creyendo que se moverá. Proverbios 18:21 nos recuerda: la muerte y la vida están en poder de la lengua, y el que la ama comerá de su fruto. Nuestras palabras tienen poder. Cuando alineamos nuestras palabras con la palabra de Dios y las pronunciamos con fe, se convierten en vehículos del poder divino. Romanos 10:17 dice: así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Cuanto más oímos la palabra de Dios sobre sanidad, liberación, prosperidad, paz, más nuestra fe es edificada para creer y declarar el Efatá de Dios sobre nuestras circunstancias. Aplicar Efatá hoy significa identificar los bloqueos en tu vida y, con fe y autoridad, pronunciar la palabra de Dios sobre ellos, declarando la apertura, la liberación, la restauración. Vamos a detallar esto en diferentes áreas. 1. Bloqueos financieros. ¿Estás enfrentando deudas abrumadoras, falta de provisión, puertas de empleo cerradas, negocios estancados? Las sensaciones de escasez, de un techo financiero que no consigues romper. El Efatá para tu vida financiera implica declarar la provisión de Dios. Recuerda Filipenses 4:19. Mi Dios suplirá todo lo que les falte conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Declara Filipenses 4:19 sobre tus finanzas. Declara Malaquías 3:10-11 sobre la apertura de las ventanas del cielo y la reprensión del devorador. Declara Deuteronomio 28:12 sobre que el Señor abrirá su buen tesoro para bendecir el trabajo de tus manos. El contexto espiritual aquí es la lucha contra el espíritu de pobreza y la mentalidad de escasez que muchas veces nos aprisionan, impidiéndonos recibir lo que Dios ya proveyó. La aplicación práctica es orar específicamente sobre tus cuentas, tus deudas, tus oportunidades de ingresos. Es también actuar con sabiduría financiera, pero la acción debe ser impulsada por la fe en la provisión divina. Es declarar: Efatá sobre mis finanzas. Puertas de oportunidad, ábranse. Flujo de prosperidad, sé liberado. Deudas, sean disueltas en el nombre de Jesús. 2. Bloqueos en la salud. Estás luchando contra una enfermedad crónica, dolores persistentes, falta de energía, un diagnóstico que parece final. El cuerpo parece una prisión, limitado y débil. El Efatá para tu salud implica declarar la sanidad divina. Recuerda Isaías 53:5. Mas él fue herido por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por sus llagas fuimos nosotros curados. Declara Isaías 53:5 sobre tu cuerpo. Declara 1 Pedro 2:24, que reitera esta verdad. Quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por su herida fuisteis sanados. Declara Jeremías 30:17, porque yo te devolveré la salud, y te sanaré tus heridas, dice Jehová. El contexto espiritual es la obra redentora de Cristo, que incluyó no solo la salvación del alma, sino también la redención del cuerpo de la maldición del pecado y de la enfermedad. La aplicación práctica es orar sobre el área específica de tu cuerpo que necesita sanidad. Es imponer las manos sobre ti mismo o pedir a otros que impongan las manos y declaren la sanidad. Es tomar los pasos médicos necesarios, pero con fe en que Dios está trabajando a través de ellos o sobrenaturalmente. Es declarar: Efatá sobre mi cuerpo, enfermedad vete, salud, sé restaurada, dolor, cesa en el nombre de Jesús. 3. Bloqueos en relaciones. ¿Estás enfrentando conflictos familiares, distanciamiento de seres queridos, soledad, dificultad para encontrar o mantener relaciones saludables?
Los corazones parecen cerrados, la comunicación bloqueada. El Efatá, para tus relaciones, implica declarar la restauración y la armonía divina. Recuerda, 1 Corintios 13 sobre el amor. Declara Filipenses 2, 13 y 4 sobre humildad y consideración por los demás. Declara Colosenses 3, 13, 14 sobre perdonar y vestirse de amor. Declara Proverbios 16, 7. Cuando los caminos del hombre son agradables a Jehová, aun a sus enemigos hace estar en paz con él. El contexto espiritual es la necesidad de perdón, humildad y amor para romper las barreras del orgullo, el resentimiento y el egoísmo que destruyen relaciones. La aplicación práctica es orar por personas específicas, pedirle a Dios que abra corazones, el tuyo y el del otro. Tomar la iniciativa de buscar la reconciliación, cuando sea apropiado y seguro, y cambiar tu propia actitud. Es declarar, Efatá sobre mis relaciones, muros de separación caigan, corazones endurecidos, ablándense, perdón y amor fluyan libremente. 4. Bloqueos espirituales. ¿Te sientes distante de Dios? Tu oración parece no pasar del techo. La lectura de la Biblia es difícil. Luchas contra vicios o pecados persistentes. ¿Te sientes espiritualmente seco u oprimido? Tu espíritu parece encadenado o insensible. El Efatá para tu vida espiritual implica declarar libertad e intimidad con Dios. Recuerda Santiago 4, 8. Acérquense a Dios, y Él se acercará a ustedes. Limpien sus manos, pecadores, y purifiquen sus corazones, ustedes los de doble ánimo. Declara Juan 8:36. Así que, si el Hijo los liberta, serán verdaderamente libres. Declara 2 Corintios 3:17. Porque el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Declara Efesios 1:17-18 sobre el espíritu de sabiduría y revelación y los ojos del entendimiento iluminados. El contexto espiritual es la batalla contra las fuerzas espirituales de maldad que buscan mantenernos ciegos, sordos y encadenados, y la necesidad de arrepentirnos y buscar a Dios con sinceridad. La aplicación práctica es buscar a Dios intencionalmente a través de la oración, la lectura de la Biblia, el ayuno, la adoración. Es confesar y abandonar el pecado. Es pedirle al Espíritu Santo que remueva los velos y rompa las cadenas. Es declarar, Efatá sobre mi espíritu. Oídos espirituales, ábranse para oír la voz de Dios. Ojos espirituales, ábranse para ver la verdad. Cadenas de vicio y opresión, rómpanse ahora. Libertad sea mi porción. 5. Bloqueos mentales y emocionales. Luchas contra pensamientos negativos, miedo, ansiedad, depresión, falta de claridad, dificultad para tomar decisiones, creatividad bloqueada. Tu mente y emociones parecen un campo minado o una neblina densa. El Efatá para tu mente y emociones implica declarar la paz, la claridad y la libertad en Cristo. Recuerda Filipenses 4, 6, 7. Por nada estén afanosos, sino sean conocidas sus peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará sus corazones y sus pensamientos en Cristo Jesús. Declara 2 Timoteo 1, 7. Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Declara Romanos 12:2 sobre la renovación de la mente. Declara 2 Corintios 10:5 sobre llevar cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo. El contexto espiritual es la batalla por nuestra mente, que es un campo de batalla primario, y la necesidad de alinear nuestros pensamientos y emociones con la verdad de Dios. La aplicación práctica es vigilar tus pensamientos, rechazar mentiras y miedos, llenar tu mente con la palabra de Dios, practicar la gratitud y la adoración,
buscar ayuda profesional si es necesario, pero sobre todo, confiar en que Dios puede traer paz y claridad. Es declarar, Efatá sobre mi mente, neblina de confusión disípate, pensamientos negativos retírense, miedo y ansiedad cesen, creatividad sé liberada, paz reine en mi mente y corazón. En todas estas áreas y en cualquier otra donde identifiques un bloqueo, el principio es el mismo. Hay un poder divino disponible para abrir lo que está cerrado. Este poder se activa por la fe, por la oración, por la obediencia a la palabra de Dios y por la declaración profética. La palabra Efatá se convierte en un grito de guerra contra las fuerzas que se oponen a tu avance, un decreto que libera la intervención divina. La urgencia de este momento es que muchos de nosotros vivimos muy por debajo de lo que Dios planeó, presos por barreras que no deberían detenernos. El enemigo trabaja para mantenernos en prisiones de miedo, de duda, de escasez, de enfermedad, de relaciones rotas, de estancamiento espiritual. Quiere mantenernos sordos a la voz de Dios y mudos para declarar su verdad y su poder. Pero la palabra profética de hoy es un llamado a romper con eso. Es hora de dejar de aceptar las limitaciones impuestas por las circunstancias o por el enemigo. Es hora de levantarte en la autoridad que tienes en Cristo y pronunciar el Efatá sobre todo lo que está bloqueando tu vida. No esperes que las cosas cambien por sí solas. La fe no es pasiva, es activa. El milagro de Efatá en Marcos 7 vino después de que Jesús actuó y pronunció la palabra. Las murallas de Jericó cayeron después de que el pueblo marchó y gritó. La prisión de Pedro se abrió después de que la iglesia oró. La prisión de Pablo y Silas se abrió después de que ellos adoraron. Hay una parte divina y una parte humana en el proceso de la fe y del milagro. Tu parte es creer, orar, obedecer y declarar. Ahora, siente la autoridad creciendo dentro de ti. No es tu autoridad, es la autoridad de Cristo que reside en ti por el Espíritu Santo. Eres un hijo, una hija del Rey, con acceso directo al trono de la gracia y al poder que resucitó a Jesús de entre los muertos. Ese mismo poder que abrió el sepulcro está disponible para abrir las puertas en tu vida. Decreta conmigo ahora. Habla en voz alta, si puedes. Deja que tu voz resuene con la autoridad del cielo en tu tierra. Sobre tus finanzas, Efatá, puertas de provisión, ábranse ahora. Flujo de riqueza divina, sé liberado. Deudas, séquense. Recursos, multiplíquense en el nombre de Jesús. Efatá sobre mi casa, sobre mi trabajo, sobre mis negocios, sobre tu salud. Efatá, enfermedad, retrocede. Dolor, vete. Células, tejidos, órganos, funcionen perfectamente. Restauración completa sea mi porción. Cada sistema de mi cuerpo sea alineado con la vida de Cristo. Efatá sobre mi mente, sobre mis emociones, sobre mi fuerza física, sobre tus relaciones. Efatá, muros de separación caigan por tierra, falta de perdón disuélvete, amor y comprensión fluyan, relaciones rotas sean restauradas según la voluntad de Dios, soledad vete, conexiones divinas sean establecidas. Efatá sobre mi matrimonio, sobre mi familia, sobre mis amistades, sobre tu vida espiritual. Efatá, oídos espirituales sean totalmente abiertos para oír la voz de Dios. Ojos espirituales vean la gloria y la verdad. Mente, sé libre de la confusión y la duda. Corazón, sé sensible al Espíritu Santo. Cadenas de vicio y opresión, rómpanse ahora. Intimidad con Dios, sea profunda y constante. Efatá sobre mi fe, sobre mi oración, sobre mi llamado, sobre tu carrera y propósito. Efatá. Puertas de oportunidad, ábranse de forma sobrenatural. Favor divino rodéame. Creatividad y sabiduría sean liberadas. Caminos sean allanados. Potencial sea plenamente realizado. Efatá sobre mi futuro, sobre mis proyectos,
sobre mi destino. Cualquier otra área de bloqueo en tu vida, nómbrala ahora y declara: Éfata. Siente la tierra temblar bajo tus pies espirituales mientras declaras esto con fe. No eres solo tú hablando. Es el Espíritu de Dios en ti, alineado con la palabra de Dios, liberando el poder de Dios. El mismo poder que dijo sea la luz, y hubo luz, ahora dice Éfata sobre tu situación, y ella tiene que abrirse. La repetición de la palabra Éfata no es una fórmula mágica, sino un ancla de fe, un recordatorio constante del poder que está siendo invocado y liberado. Es tu declaración de alineación con la voluntad de Dios para la apertura y la libertad. Cada vez que la oyes o la pronuncias, tu fe es fortalecida y la atmósfera espiritual a tu alrededor es impactada. Éfata, ábrete. Las implicaciones de este mensaje para los días actuales son inmensas. Vivimos en un mundo lleno de sistemas que buscan oprimirnos, limitarnos, silenciarnos. La cultura muchas veces nos dice que somos definidos por nuestras limitaciones, nuestros fracasos, nuestras circunstancias. Pero la verdad de Éfata nos recuerda que nuestra identidad está en Cristo, y en Él tenemos acceso a un poder que trasciende cualquier limitación terrena. No somos víctimas de las circunstancias, somos vencedores en Cristo. No estamos destinados a vivir con puertas cerradas. Tenemos la llave y la autoridad para que ellas se abran. La aplicación práctica final es la perseverancia en la fe. El milagro de Éfata muchas veces no sucede en el primer instante de la declaración, aunque puede suceder. A veces requiere marchas persistentes alrededor de la muralla, oración continua en la prisión, fe inquebrantable incluso cuando la situación parece muerta hace 4 días. Tu fe y tus declaraciones de Éfata deben ser mantenidas hasta que la apertura se manifieste plenamente. No te desanimes si la puerta no se abre inmediatamente. Continúa declarando. Continúa creyendo. Continúa actuando en fe. Cada declaración de Éfata es un golpe contra la barrera, un paso en dirección a tu libertad. Recuerda al hombre sordo y mudo. Su vida fue transformada por una palabra. Tu vida también puede ser transformada. Las barreras que te aíslan, que te impiden comunicarte plenamente con Dios y con el mundo, que te mantienen preso en el silencio y la inercia, pueden ser rotas. Este es el momento de tu liberación. Este es el momento de tu apertura. Este es el momento en que el Éfata de Dios se manifiesta a tu favor. No permitas que la duda robe tu bendición. No permitas que el miedo te paralice. Levántate en fe, abre tu boca y declara, Éfata. Siente la unción para la apertura ahora. Siente las cadenas aflojándose. Siente las puertas crujiendo. Siente el peso siendo levantado. El poder que abrió el Mar Rojo, que derribó Jericó, que liberó a Pedro y Pablo, que levantó a Lázaro, que abrió ojos y vientres, está operando en tu vida en este exacto momento. Recibe tu milagro de Éfata. Recibe tu apertura. Recibe tu liberación. Lo que estaba cerrado, ahora se abre. Lo que estaba preso, ahora es soltado. Lo que estaba bloqueado, ahora fluye. Agradece a Dios por la apertura que Él está trayendo. Celebra su fidelidad y su poder. Comparte este mensaje con alguien que necesita un Éfata en su vida. Testifica lo que Dios hizo y hará. Su gloria será manifestada a través de tu historia de liberación y apertura. El cielo declaró, Éfata sobre tu vida. Ahora, decláralo tú también. Actúa en fe. Espera lo sobrenatural. El tiempo del estancamiento terminó. El tiempo de la apertura llegó. Recibe en el nombre de Jesús. Amén.